El camino está lleno de obstáculos, pero el éxito es superar los límites. Simbiosis, superando los límites. Les da también pues la más cálida de las bienvenidas, esperando que este programa sea muy productivo, muy ilustrativo, muy enriquecedor para todos nuestros radioescuchas que están sintonizados a través de 101.7 de Ulean Radio y también a través de nuestra fanpage @SimbiosisUlean. Le doy la más cordial bienvenida a quienes me acompañan aquí en la conducción, este equipo de jóvenes estudiantes, bueno, ya uno licenciado aquí, Gregorio, por acá José Loor y Verónica Paola, que también nos está acompañando después de pues, un periodo de receso que se ha tomado, casi año sabático. Pao, buenos días. Muy buenos días. A ver, sin intenciones fue, ¿no? Tratando de ser un poco también responsables con las otras actividades en nuestra universidad, pues agradeciendo otra vez el espacio y contenta de compartir un nuevo programa con ustedes y con los invitados especiales que tenemos el día de hoy, pues. José. Así es, José. Muy buenos días, aquí estamos con un programa más de Simbiosis. Estamos con casa llena, pero vamos a ver cómo sale el programa, pero vamos. Estamos llenos, sí. Seguro vamos a aprender un poquito más acerca de la discapacidad, que es un tema que ampliamente hemos desarrollado por varias semanas. Quienes nos están siguiendo con la periodicidad quincenal en la que se transmite este programa saben que ya pues durante varios programas hemos abordado varios tópicos de la discapacidad física y hoy estamos ya cerrando y por eso tenemos a 3 invitados del área de terapia, 3 especialistas, sí, que nos van a dar a conocer un poquito más acerca de los tratamientos, pero no me adelanto más y le doy la más cordial bienvenida a Gregorio, aquí nuestro fiel conductor. Gregorio, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, para mí es un gusto y un placer acompañarnos como cada periódicamente lo dijo la licenciada Jacqueline, cada 15. Un gusto aquí compartir con ustedes aquí a través de Simbiosis y encánchese con nosotros a través de Ulean Radio 101.7 y recordarles que sí nos pueden seguir en directo en streaming a través de nuestras redes sociales en Facebook, @Simbiosis Ulean. El día de hoy un programa muy interesante, estamos, como ya lo dijo la licenciada Jackie, cerrando lo que es la etapa de discapacidad física y el día de hoy tenemos a 3 grandes expertos en el tema en cuanto a lo que es terapia para las personas con discapacidad. Y orgullosamente producto nuestro, son docentes del área de salud. Y bueno, quiero iniciar con la licenciada Angie Antón, dándole la oportunidad de que pueda saludar a todos los radioyentes, a todos nuestros seguidores de Simbiosis. Bájale un poquito el micrófono por aquí. Angie, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Como indicaba, mi nombre es Angie Antón, soy terapeuta ocupacional y estamos prestos a responder sus dudas en cuanto a lo que sea lo que nos compete a nosotros en cuanto a terapia ocupacional. Muchísimas gracias, Angie. Voy a iniciar contigo si posteriormente continuamos con Tricia Zambrano. Ella es terapista de lenguaje. Y pues Tyron Moreira, que ya no necesita mucha presentación porque casi que es nuestro compañero más. Tyron Moreira, terapista físico. Inicio con Angie porque, bueno, tiene que abandonarnos. Tiene algunas ocupaciones propias de su ejercicio profesional como docente, entonces el deber la llama. Y como hoy mencionaba, estamos cerrando el tema de la discapacidad física, hay algo que se nos había quedado un poco pues fuera de tapete, que es el tema de los diferentes tratamientos a los que pueden acudir o recurrir las personas que tienen algún tipo de discapacidad física. Pues ya posteriormente vamos a hacer como un remember allí con Tyron, de manera muy sucinta de los temas que hemos abordado, o sea, de los diferentes tipos de discapacidad física, pero desde el área de la terapia ocupacional, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar o las ayudas que se puede brindar desde el área de terapia ocupacional, que es tu campo, Angie? Pero primero, para iniciar, pues quisiera que nos pusieras un poco en contexto de qué se trata, ¿no? ¿Qué es la terapia ocupacional y de qué forma ayuda esta a las personas que tienen algún tipo de discapacidad física? Bien, nosotros como terapeutas ocupacionales trabajamos en diferentes ámbitos, por ejemplo el ámbito laboral,
el ámbito educativo, el ámbito escolar o educativo escolar y también lo que es la rehabilitación netamente. Trabajamos con pacientes geriátricos también, y en cuanto a la rehabilitación física, donde nosotros nos fusionamos con ellos, cuando ya vamos a preparar al paciente para volverlo a reinsertar en sus actividades de la vida diaria. Es ahí donde nosotros jugamos el papel para fusionarnos, como le indicaba, con la fisio, ya que el fisioterapeuta se encarga de la parte motor gruesa o recuperar la lesión un poco como para que la parte o el miembro que esté afectado vuelva a su movimiento normal o recuperar lo que más se pueda, pero el terapeuta ocupacional se encarga ya de que ellos trabajen la parte más fina. Entonces es ahí donde nosotros jugamos el papel muy importante en cuanto a, como le indicaba, las actividades de la vida diaria. Si por ejemplo la discapacidad o lo que haya obtenido, la afectación haya perjudicado en su trabajo, nosotros lo que hacemos es volverlo a reinsertar. A reinsertar. A reinsertar, así es. Claro, usted nos habla de la motricidad fina. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las técnicas o qué es lo que se desarrolla en este tipo de rehabilitación en la parte de la motricidad fina? Hablamos retomar lo que es la pinza, retomar los agarres, ¿sí? Los movimientos de amplitud, pero ya en fin de obtener algún objeto. Entonces, como le indicaba, para eso nosotros tenemos que hacer una evaluación para conocer en qué actividades se desempeñaba el paciente, para así nosotros poder trabajar directo con lo que él necesita, más no ir con otras actividades que tal vez al paciente no le vaya a tomar mucha atención y vaya a abandonar la terapia. Eso es un enfoque muy importante que nosotros tenemos que conocer. Son funcionales. Exactamente. Claro, es en función de lo que él requiere, en función de lo que él venía desempeñando para que él se pueda reinsertar. Así es. Y cuando hablamos del campo educativo, porque nos mencionaba que la terapia ocupacional tiene como esos ámbitos, ¿no? El laboral, el educativo y también ya el de la rehabilitación física, en el que se fusionan con los terapistas físicos, como bien nos acaba de mencionar. En el campo, en ese ámbito educativo, ¿cómo ustedes proceden o de qué manera coadyuvan a que la persona se inserte al mundo educativo? Nosotros trabajamos con niños que tengan retraso de aprendizaje, junto con los terapeutas del lenguaje, también los niños que tienen problemas también de agarre, para poder tener una buena motricidad, ya sea para pintar, ya sea para escribir. Entonces nosotros también intervenimos en esa parte. Sí. Bueno, ya desde su experiencia, basándonos en los diferentes tipos de discapacidades físicas que ya pues ampliamente hemos tratado en otros programas, ¿quiénes son los que más acuden a realizarse este tipo de terapias ocupacionales? Nosotros, como le indicaba, según el ámbito donde nos desempeñemos y en el espacio donde estemos, pues si estamos trabajando como terapeutas ocupacionales en las escuelas, pues tendríamos que ver en el grupo multidisciplinario quiénes son las personas que más necesitan la atención, o sea, para ver una atención primaria, como quiera. Si hablamos en el ámbito laboral, pues tendremos que trabajar más en lo que es salud ocupacional y ver ergonomía también. Si hablamos, si es en un centro de rehabilitación, pues puede ser de estimulación temprana, donde ahí obviamente vamos a tener asistiendo muchos niños que van a tener diferentes afectaciones, entonces ahí trabajamos también en un campo muy amplio. Y eso. En el área educativa los derivan los docentes, o sea, en este caso la maestra, claro, o ustedes son encargados de ir a hacer un diagnóstico a las aulas. No, trabajamos con la parte del área de psicología, entonces ahí se trabajan porque una cosa lleva a la otra, entonces tal vez si nosotros tenemos un niño que no es muy activo, que no está funcionando bien, que tiene un retraso, entonces ya se forma como un impacto, entonces se reúne el equipo, entonces ven dónde están, se hace una evaluación, dónde está la falencia, y es ahí donde se empieza a tomar, como le indicaba, lo primordial. Pues si el problema está en el lenguaje, entonces obviamente también se va a ver afectado un poco en la parte ocupacional, y así pues, y obviamente si tenemos un niño que tiene algún tipo de afectación física, pues nosotros tenemos que trabajar con algún tipo de adaptaciones,
en cuanto que vayan encaminadas al bien del niño. Sí, una última inquietud, porque sé que ya está contrarreloj, mi estimada Angie. Nos hablaba de la salud ocupacional. Entonces me llamó un poco la atención esto porque ciertamente que hay muchas lesiones que se producen o afectaciones que se producen en nuestro físico en el campo laboral. ¿Sí? A veces por malas posturas podemos terminar con afectación en nuestra columna. Está el clásico síndrome, me parece que se llama, mi estimado Tyron, de túnel carpiano, ¿verdad? En ese caso, bueno, yo sé que ustedes se dedican ya a la parte de rehabilitar un poco, ¿no? Como terapistas ocupacionales. En la parte de salud ocupacional, también en la prevención de enfermedades ocupacionales, eso es muy importante. En la parte de prevención, ¿qué hacer entonces, digamos, en nuestro ámbito, que estamos acá en la universidad, para las compañeras secretarias, oficinistas que nos estén escuchando, como prevención, digamos, ¿no? Para afectar lo menos posible nuestro físico. Exactamente. Nosotros como terapeutas ocupacionales también estamos participando en cuanto a empresas, en donde nosotros trabajamos allá lo que son las pausas activas, también en las adaptaciones de los puestos de trabajo. Entonces, eso es, y capacitar a las personas, a los trabajadores en cuanto a qué hacer, los movimientos cómo deben de ser de forma correcta, los niveles de las partes del cuerpo cómo deben de estar para poder ejercer un trabajo prolongado. Entonces lo mismo pasa en cuanto a cómo se indican nuestras secretarias, en computadora, qué nivel debe estar, los pies que no deben de estar siempre en posición colgando, sino en una posición de reposo, y hacer cambios de posturas para poder nosotros mantener un buen trabajo o poder tener no tener ningún tipo de enfermedad a largo tiempo. Entonces eso es por parte de la prevención. Bueno, quisiéramos continuar más contigo, Angie, pero no te vamos a robar más tiempo. Te agradecemos infinitamente quienes conformamos el staff de Simbiosis, y todos nuestros radioyentes seguro que también pues agradecen el que nos estés acompañando, que nos hayas acompañado hoy acá en este programa número 29 de Simbiosis. Siendo ya las 11:18, pues tenemos que despedirnos. Un mensajito o algo final que quisieras transmitir para que ya puedas retirarte a tus labores. Bien, muy agradecida por la oportunidad de dar a conocer la carrera. Nosotros siempre estamos con esa finalidad de que nos conozcan, de hace mucho tiempo aún nos preguntaban el terapeuta ocupacional qué hace, qué es. Entonces hoy en día ya nos conocen un poco más, y esa es la lucha que nosotros tenemos día a día, de que darnos a conocer como carrera y que la comunidad conozca la importancia de nosotros dentro del grupo multidisciplinario de salud. Así es, bueno, muchísimas gracias, Angie. Una vez más, creo que nos vamos a una pequeña pausa, me indican por aquí en controles. Si no, pues estaremos continuando. Bueno, está bien, nos vamos a una pausa. Sí, muy buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Tricia Alejandra, terapeuta de lenguaje. Me siento muy feliz de que nos tomen en cuenta en esta vez para nosotros aportar un poco más de conocimiento acerca de nuestra carrera. Espero poder despejar algunas de sus dudas y de todas las personas que en este momento nos están escuchando, y si aportar de cierta forma a nuestra población en general acerca de nuestra carrera, ya es que hace muchos años, cuando nosotros escuchamos algún tipo de discapacidad física, nos enmarcamos en la palabra y dejamos a ciertas áreas de la salud que van mucho de la mano, y se trabaja un equipo multidisciplinario pues para poder ayudar a cada una de estas personas. Tyron, tu oportunidad. Por fin, dice Tyron. Muchas gracias nuevamente por la invitación, una vez más compartiendo acá con ustedes sobre el tema de la discapacidad, que ya hemos conversado por varias ocasiones de la importancia que tiene en nuestra provincia. Las estadísticas manifiestan que la provincia de Manabí es la segunda provincia con más discapacidad del país. Por lo tanto, he ahí un motivo más por darle importancia y relevancia a este tema. Recordarles a toda la audiencia que hemos estado abordando en el transcurso de todo este programa, estamos ya llegando a la final de lo que es la agenda de discapacidad física el día de hoy. Tyron, un poquito un resumen breve de tantas cosas que hemos hablado acá.
Muy bien, recordando desde los primeros programas que les pude acompañar acá, hemos tocado varios temas, varios tópicos, principalmente relacionados a los orígenes de la discapacidad, cómo se producen. Hemos conversado de las discapacidades de tipo traumáticas, de las discapacidades de tipo neurológicas, discapacidades que son adquiridas, y discapacidades con las cuales se nacen también. Entonces, de entre todas ellas, que finalmente producen algún tipo de discapacidad en el individuo, ¿sí? Hemos analizado las afectaciones, hemos tenido dentro del programa también varias personas que nos han contado sus experiencias, y todo esto relacionado a la discapacidad, con el propósito principal de hacer conciencia, de concientizar a los radioescuchas con respecto a estas temáticas, ¿no? Y también dar a conocer cuáles son los pensamientos y sentimientos de las personas que han transmitido acá sus experiencias personales y que tienen algún tipo de discapacidad. Tyron, es muy elocuente, pero también resumida y precisa la síntesis que has hecho sobre los programas que hemos abordado en cuanto a la discapacidad física. Y Tricia mencionaba algo muy interesante, ¿no? Ella decía, un poco desmitificando, cuando se habla de discapacidad física, todo el mundo lo relaciona con el terapista físico. Y creemos que solamente el terapista físico o la terapia física es la que puede ayudar, quizás por desconocimiento, ¿no? No sabemos mucho que existe el área de terapia ocupacional, que existen otros profesionales, exactamente. Y ahí estás tú, profesional de terapia del lenguaje. ¿De qué manera esta profesión, esta disciplina ayuda a una persona que tiene que rehabilitarse por algún tipo de discapacidad que haya sufrido? Y más bien también como conocer en cuáles de estas discapacidades es que sí puede servir la ayuda de terapia del lenguaje, o en todas. En todas no, ¿verdad? No. Entonces, ¿en cuáles puntualmente? Ya. Bueno, nuestro rol se encarga principalmente de diagnosticar, prevenir y rehabilitar aquellas discapacidades en cuanto a la deglución, voz, y también la parte congénita y la parte adquirida. Nosotros como terapeutas del lenguaje más abarcamos en ambas partes, pero digamos que la mayor de pacientes que llegan a nosotros con problemas de discapacidad física, en los que más abarcamos somos en las adquiridas, porque existen hoy en día, por ejemplo, enfermedades como, por decir, algún accidente cerebrovascular, donde nos llega una persona con un diagnóstico de alguna, aparte del cerebrovascular, nosotros diagnosticamos desde nuestro punto, de nuestra área, y llamamos una fascia. Entonces, ¿qué incluye ese diagnóstico? Esta parte de la fascia a veces tiene comparte la discapacidad física, afecta a veces también lo que es la parte motora. Entonces, este paciente se ve incapacitado desde ese punto de vista. Nosotros también ayudamos cuando encontramos a ese paciente un poco tenso, obviamente de la mano de un terapista físico que trata en sí la lesión. Nosotros reforzamos un poco lo que es la movilidad, lo que es su postura, relajamos mucho musculatura tensa para inducir, ahora sí, nuestro plan de rehabilitación en cuanto al lenguaje. Debido a que existe un deterioro en esta enfermedad y puede seguir avanzando en diferentes episodios, como puede mantenerse, nosotros mantenemos y conservamos mucho el lenguaje que esa persona tiene, o tratamos de implementar algún sistema alternativo de comunicación para esta persona. Bueno, otro de la población que pienso que es muy grande para nosotros es las personas con discapacidad física que tienen un diagnóstico de PCI o la parte neonatal. En esta discapacidad física, como es una persona con parálisis cerebral, nosotros también están acá y le ayudamos mucho. Si es una persona en mucha edad menor, como por ejemplo un niño, hablemos de un niño que tenga un problema físico debido a esta patología, pues bueno, nosotros tratamos mucho su postura porque es muy notable su afectación física.
tratamos su postura, tienen muchos problemas de respiración, entonces ellos a veces son respiradores bucales, nosotros aplicamos técnicas que siempre con ayuda del familiar, el cuidador o la mamá mantenemos para que ellos puedan respirar de una manera más adecuada y ayudamos a que si es un bebé o un niño empiece a desarrollar un lenguaje, o si lo tiene, aumentarlo o mantenerlo. Y se los logra sacar adelante, a desarrollarlos mucho en el tema del lenguaje a través de las terapias. ¿Sí se ven realmente significativos cambios? Sí, hay avances muy grandes. Vuelvo y digo, cuando el paciente es menor, los avances son muy notables, pero cuando el paciente a veces tiene muchos años con la lesión, ya sea congénita o adquirida, vuelvo y repito, se hace un poco más complicado. Siempre es mejor, ¿no? Licenciada, sí, usted hablaba del sistema alternativo del lenguaje. ¿A qué se refiere cuando lo menciona? Un sistema alternativo, por decir, es darle al paciente alguna forma de comunicarse, por decir. Si tenemos un paciente, aparte de lo físico, abarcamos otra discapacidad, como por decir lo visual, digamos que aparte de su discapacidad física queremos inducir lenguaje y también tenemos una discapacidad visual, nosotros podemos valernos de lo táctil y eso es un sistema alternativo de comunicación. Le damos a esta persona algo que por la parte motora, aunque ya esté afectada, se valga. Por decir, si el paciente quiere agua, le hacemos tocar el vaso real y le decimos esto es agua. Como si escucha y aún puede dirigir su parte, es una alternativa de comunicarse y ahí viene nuestro rol como terapeutas. Ayudamos a que esa persona tenga ese lenguaje fluido a través de un sistema alternativo. Usted nos hablaba de la diferencia que existe de tratar a un paciente a temprana edad o ya avanzado en edad. En este caso es recomendable que usted como especialista haga un llamado a nuestra audiencia para que si tiene algún familiar con algún tipo de estas discapacidades que acabo de mencionar, por ejemplo la de parálisis cerebral, que acuda lo más pronto posible a realizar las terapias de lenguaje. Sí, es muy importante que las personas asistan y acudan. Aprovecho el espacio porque ahora también nuestra querida universidad está teniendo el laboratorio de terapia de lenguaje de manera gratuita. Entonces, si pueden acudir y visitarnos y de esta forma poder aportar un poco más en la población que realmente necesite nuestro servicio, pues creo que sería un buen espacio. Importante que hayas mencionado aquello del laboratorio y de que están brindando esta atención gratuita. ¿Dónde está ubicado y en qué horarios están atendiendo? En la Facultad de Áreas de la Salud, que ahora ya somos Ciencias Médicas, pero aún está la edificación allá. En la parte baja, a la entrada está ubicado, ahí dice área de laboratorio de terapia de lenguaje. Bueno, los días de laboratorio se están reprogramando porque también están los pasantes allí, entonces ellos, según el horario de ellos, pues está funcionando. Bueno, todavía no tenemos un exactamente, horario fijo establecido. ¿Y qué necesita la persona para ser atendida? ¿Solo se presenta? Sí, solo se presenta, ¿no? Y ahí está también una licenciada responsable a cargo. Entonces nosotros evaluamos y seguimos el tratamiento. ¿Se le hace una evaluación previa? Sí, siempre. No todos son candidatos a recibir una terapia de lenguaje y pueden tal vez equivocarse, confundirse y creer que sí. Sí. ¿Sí? ¿Suele pasar? ¿En qué casos, por ejemplo? Por ejemplo, hay personas en que llegan a nuestra consulta y tienen un lenguaje, pero por alguna patología en sí, nosotros le decimos a ellos que nuestra terapia es netamente para mantener. No vamos a lograr más allá, pero simplemente mantener. Entonces como que la persona elige entre recibirla o no, pero sin embargo yo pienso que el lenguaje siempre va a ser elemental para cualquier persona. ¿Para alguien que tiene una dislexia tal vez? Sí. Sí, ahí sí. Sí. Sí es recomendable. Sí. Sí logra avanzar mucho en el lenguaje cuando se aplican las terapias. Vuelvo y digo, dependiendo la edad y el estado del paciente. Tengo un amigo que habla demasiado rápido. ¿Eso también puede ser tomado o tratado? Bueno, digo que dependería también de un buen diagnóstico, pero generalmente eso es como un trastorno de la fluidez que es controlable. Puede ser porque una persona no esté respirando al hablar, puede ser por un mal hábito, pero creo que es muy corregible. Es corregible. Corregible por manera
Con terapias y de manera personal, porque el terapeuta de lenguaje nunca corrige solo, Claro. es indispensable. Por eso digo, Ejercicios en casa. Ajá. Paola. Licenciada, el servicio o esta asistencia que están brindando en el laboratorio de lenguaje es para solo para la comunidad universitaria o también es para la comunidad en general. No, en general, Ah, ya. porque actualmente estamos con pacientes que se les está brindando y no es universitario. ¿Y también. cuál es el proceso o el requisito que necesita para que le brinden el servicio? Pues hablando ya de la comunidad en general. ¿Cómo No. llegan al Ya. laboratorio? ¿Cómo llegan? Bueno, en este caso yo me encargo de la supervisión de prácticas, entonces por nuestros estudiantes vemos las necesidades en las diferentes instituciones y yo he hecho la promoción de que si ellos necesitarían terapia, En las estamos diferentes haciendo. instituciones. Ajá, Han acudido a las educativas, instituciones educativas a hospitalarias. ofrecer los práctica. servicios. Ajá, cuando por A o B motivo se ha pausado esta terapia, porque usted sabe que los pasantes tienen un límite de tiempo, Claro. entonces la mamita se siente muy feliz, muy contenta, ve avances y dice, ¿y ahora qué hago? Porque no siempre hay un terapeuta o muchas veces no los recursos. Entonces nosotros derivamos y acá también suelen ser atendidos. ¿Desde cuándo han implementado este servicio? Disculpa si lo dijiste, no recuerdo. No tiene mucho tiempo, aproximadamente unos 2 o 3 meses. Apenas. Qué bueno hubiese sido que existiera hace unos años atrás. Tuve de manera muy particular el caso de dislexia con mi hijo. Bueno, fue diagnosticado como dislexia, pero era muy leve. Y realmente a través de las terapias se lo logró sacar adelante. Pues a la hora ya puede hacerse entender lo que no pasaba cuando tenía 3 años y medio y la profesora ya se desesperaba. Creo que todos, la verdad yo había de alguna manera desarrollado la habilidad, creo que eso ya viene en el chip de madre, yo ya le entendía. Y de pronto no estaba cayendo en cuenta de que tenía el problema porque yo lo entendía. Me había familiarizado tanto con esa forma de hablar, con su lenguaje, que ya podía decodificar lo que decía, pero el resto no. Y la profesora me dijo, no, él realmente necesita. Y fue la misma docente la que me pidió, usted debe llevarlo a hacer terapia de lenguaje. Y allí tuve mi primer acercamiento y experiencia con esta profesión. Y bueno, aparte de estos casos, hablábamos de los accidentes cerebrovasculares, parálisis cerebrales, dislexia, algunas otras patologías en las que acudan a terapia de lenguaje o sean requeridas. Sí, realmente desde el campo, digamos más con el ejercicio de la profesión, en nuestra universidad muchos docentes padecen de difonías por un abuso o una técnica mucho mal educada de la voz. Entonces también nosotros nos encargamos de las ¿Los profesores van difonías. a hacer terapia también por el que- tema de difonía ahora? No, más bien recién en la actualidad las personas están tomando en cuenta que por un mal uso de la voz los docentes están padeciendo de esto, pero realmente ellos los desconocen, porque muchas veces uno les dice, no, solo me pica la garganta. Bueno, a mí me O- pica, y me llamó la atención, te iba a decir, a mí me pica la garganta, pero bueno, yo lo estaba asociando con el reflujo producto de una Ajá. gastritis y dije, por ahí va también, pero ahora mismo cargo una tos y qué importante que hayas mencionado esto porque pues nuestro ignorancia entorno, también. no, claro, y que nuestro entorno está conformado por docentes, estudiantes administrativos y realmente pues tenemos alrededor, bueno, un poco menos de 1000 docentes, más de 800 docentes y es una población que es como foco de atención para lo que acabas de mencionar y en ese sentido aplicar una salud preventiva sería interesante, de pronto charlas, capacitaciones, no sé qué nos comentan sobre eso, si lo han pensado tal vez. O sea, realmente acá no mucho, pero sí sería, o sea, como que los docentes que usan su voz como una herramienta de trabajo tomen ciertos tips como realizar ciertas pausas, como hidratarse mucho, tomar agua. Ningún docente toma agua, entonces hidratar nuestras cuerdas vocales es muy elemental cuando se está hablando. La tos a veces producida ayuda a descompresión de cuerdas vocales, entonces también nos ayudaría como una pausa forzada pero muy buena en el momento en que se usa la voz. La hidratación de fosas nasales con nuestros deditos limpios ayuda a aumentar nuestro inicio de aire, que es nuestra nariz. Entonces todos estos tips son elementales. La relajación muscular, porque por estar hablando tensamos nuestras cuerdas vocales, entonces provocamos nódulos, estrés, dolor de espalda y sin número de patologías provocadas por un abuso vocal. Todo por un abuso bucal.
Interesante lo que estamos aprendiendo. Yo creo que quienes nos están escuchando también deben estar Para que con sepan. la boca abierta. Yo creo que si la invitamos más a la licenciada Tricia, los docentes van a engancharse ahí. ¿Qué es lo peor que puede pasar por el abuso de la voz? Ay. Podríamos llegar A una perderla. cirugía vocal, A una algún cirugía. nódulo, alguna parálisis de cuerda. ¿Se ha visto en casos de docentes? ¿Se ha visto? Muchísimo. Sí. Incluso ellos dicen, simplemente me operaron la garganta, simplemente. Llevan 30 años de ejercer y simplemente le operaron la garganta y no tiene voz. Wow. Fuerte. Bueno, Bueno, sí. Entre esas cosas, hay otra cosa cuando estás hablando, yo tenía una profesora en el colegio que tenía ese problema, pero a ella se le iba la voz de contado. Ujú. Ese es el mismo nombre de enfermedad, solo causa. Sí, cuando uno tiene una pérdida total de la voz, de ser una disfonía, se convierte en una afonía. Pero esto tiene ya sin número de cosas que nosotros evaluamos. Y Podría perder la voz. sí, hay ¿Se personas puede que sí. llegar a perder? Y bueno, y en cuanto, o sea, ahí operan, tus cuerdas vocales son afectadas, se restablecen normalmente o quedan ya una afectación un poco más cuidadosa en cuanto a eso. No, yo pienso que sí. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos una vez. Y una vez de afectado es muy difícil. No me diga eso. No imposible, no asustarnos, pero sí cambia. Ujú. Y ahí tener los cuidados. Acá, Patricia, acabamos de- realmente... Otro programa más que la jefa queda un poco pensando. Sí. Sí, Hay que valorar. yo hago un checklist así cuando estoy aquí con los especialistas, hago un checklist, esto tengo, Ella esto se- tengo, ella esto se- tengo. Es más, ya he ido a terapia con Tyro. Tiene paso, un ya le ha nombre. deslumbrado Eso Tyro. tiene un nombre cuando sientes que tienes muchas enfermedades. No soy hipocondríaca, Hipocondríaca. no soy hipocondríaca. Bueno, con este relax creo que ya vamos a irnos a una pausa. Tricia, muchísimas gracias. Realmente pues ha sido muy enriquecedor. Hemos conocido mucho acerca de la terapia del lenguaje. Nos falta. Nos falta todavía, pero necesitamos el último bloque para nuestro tercer especialista, ya de casa, como hemos mencionado, Tyron Moreira. Luego de esta pausa, recuerden que estamos en Simbiosis. Programa de Simbiosis, son exactamente las 11:46, hoy 26 de septiembre. Un saludo para todas las personas que se están jurando bandera que hoy con un hermoso sol aquí en la ciudad de Manta. Dos preguntas que se me escapaban, presencial Tricia, antes de pasar con mi ilustre caballero, el señor Tyron. Las cuerdas vocales tienen nombre, ¿no? ¿Cuáles serían esas? Y hay que tener mucho cuidado, son 4, ¿no? Sí, son bandas ventriculares, son 4, 2 superiores. Y estas, sí, son bandas, se llaman bandas ventriculares, que serían las cuerdas, porque va un pliegue y la banda. Así sería anatómicamente. Ya, otro tema, hay personas que tienen la voz muy baja. ¿Eso es también causado por un determinado fallo en las cuerdas? A ver, dependiendo. La disfonía, eso se llama disfonía, disfunción, puede ser baja de voz. Entonces, esta también, la voz opaca, tiene muchos factores. Entre ellos podríamos hablar de que toda su familia sea herencia, que hable así. O podemos hablar de que, ya vuelvo y digo, siempre para lanzar un diagnóstico necesitamos una buena evaluación. Entonces tenemos que saber por qué esa voz está opaca. Ok. El día de hoy nuestro invitado, nuestro patrimonio cultural, como lo dijo Paola al inicio, ha estado en nuestro programa fijo, es más un miembro más de la casa, no se quiere ir. El día de hoy, Tyron, hay temas que se nos ha escapado, como siempre contigo, como las terapias para las personas, las terapias físicas netamente, ¿no? Las has dicho y las has nombrado de vez superficialmente, pero hemos hablado de lo que es causas, efectos, cuidados, tratamientos, pero no las terapias debidas y adecuadas, ¿no? ¿Cuáles son esas ¿Cuáles terapias? son esas terapias? Muy bien, dentro del campo de la rehabilitación, como ya hemos tenido aquí el acompañamiento de Angie y Tricia, tenemos varias áreas, ¿no? Tenemos el área de terapia del lenguaje, el área de terapia ocupacional, que ya han explicado brevemente de qué se trata cada una de ellas, y tenemos el área de fisioterapia, ¿sí? Cabe indicar que es importante tener en cuenta que cuando un paciente requiere de varias terapias, es decir, se requiere de ejemplo física y terapia ocupacional, pues es muy conveniente. Hay casos también que requieren de los 3 tipos de terapia, de lenguaje, de ocupacional y física. Entonces es importante porque de esta manera se ayuda a llegar a una mejor recuperación, ¿sí? Entonces, en las áreas de rehabilitación hospitalarias, por ejemplo en el Centro de Rehabilitación Integral de Puerto Viejo, tenemos estas 3 áreas
y hay pacientes que rotan por cada una de ellas para lograr un mejor desarrollo, una mejor función. Entonces es importante que las personas que nos están escuchando entiendan que las terapias son complementarias entre ellas y que el propósito es mejorar al individuo o al paciente. Sí, licenciado, ¿en qué consisten estas terapias físicas? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes como especialistas ejecutan las mismas, ¿no? Con la persona que las necesita? Bueno, dentro del área del campo de la fisioterapia se abarcan varias partes, ¿sí? Yo quisiera más bien trabajar con ejemplos. Si nosotros tenemos un individuo que ha tenido algún tipo de afectación en la marcha, ¿sí? Si hablamos ejemplo de una fractura en una pierna, pues el propósito es trabajar en esa musculatura, trabajar en esa área lesionada, para lograr restablecer en este caso la marcha, para permitir que la persona vuelva a caminar, que vuelva a desarrollarse como un individuo en todo su aspecto de movilidad. Entonces, principalmente nosotros trabajamos con recuperar la movilidad y aliviar el dolor. El dolor es fundamental en la rehabilitación, ¿sí? El individuo asiste a rehabilitación o a terapia en el caso de la fisioterapia cuando le duele algo. Entonces, ese es el principal motivo por el cual las salas de rehabilitación tienen personas, el dolor. Veo mucho que utilizan a veces frío, caliente, electricidad, agua. Claro, dentro de nuestro campo de tratamiento, nosotros tenemos algunos equipos, denominados equipos de electroterapia, ¿sí? Que ya tienen muchos años dentro de nuestro campo profesional, y con los equipos nosotros ayudamos a recuperar mejor una patología, ¿sí? Por nombrarle algunos equipos, nosotros tenemos el electroestimulador, ¿sí? Que por ejemplo nos sirve para mejorar la contracción muscular, para aliviar el dolor, ¿sí? Tenemos otro equipo, por ejemplo el ultrasonido, que es un equipo que puede ayudar a un aspecto desinflamatorio. Tenemos otros equipos como las ondas de choque, que son equipos mucho más actuales, que tienen un propósito también analgésico. Tenemos equipo de láser terapia, magnetoterapia, en fin, una serie de equipamientos que tiene su base científica, equipamiento que tiene cada uno su propia función dentro del tejido, dentro de la célula del paciente afectado. Por otro lado, dentro de la fisioterapia también tenemos lo que es el uso de los agentes físicos, y es aquí donde se utiliza la luz, el calor y el agua. ¿Sí? Entonces, estos agentes también ayudan a recuperar al individuo. Entonces, son varias herramientas que tenemos, aparte de que yo considero que la principal herramienta que tiene un rehabilitador son sus manos, ¿sí? Cuando uno utiliza bien sus manos, manipula los puntos adecuados, pues logra una recuperación. O sea, va a depender mucho la discapacidad o la patología que tenga el paciente para utilizar ciertos equipos, como ustedes lo dicen, ¿no? Sí, no en todas las discapacidades o en todas las patologías se van a utilizar los mismos. Correcto, hay una serie de herramientas, y cada una de ellas son herramientas, entonces depende de las necesidades del paciente y de las habilidades del terapeuta escoger las herramientas necesarias para aplicarlas en un paciente. A veces hay equivocaciones que tienen los pacientes. ¿En qué tipo de ejemplos básicamente el paciente utilizan las otras terapias, las electrochoques? Sí, ondas de choque y electroestimulación. ¿Sí? Depende de las necesidades. Yo te puedo decir algo, que incluso en un mismo paciente, yo hoy día puedo utilizar electroestimulación y mañana yo considero que no lo voy a utilizar, porque cada día el paciente en el proceso de recuperación va manifestando cosas diferentes. Entonces eso es una cuestión de análisis. A veces los pacientes, cuando van a un centro de rehabilitación, sobre todo cuando es particular, preguntan: ¿y qué equipos tienen aquí? Ese es un grande error, porque no significa que mientras más equipos le apliquen a un paciente va a tener una mejor recuperación. Eso es falso. Hay que entender que el tejido tiene una capacidad de recibir también radiación, ¿sí? Estos equipos producen radiaciones no ionizantes, que significa que no es una radiación
que es muy diferente de lo que produce un equipo de radiología. Es muy diferente, pero también emiten radiaciones. Entonces no significa que al recibir más radiaciones vas a mejorarte, no, para nada. Es más, llega un punto en el que el tejido se satura de esa radiación de tipos de... y en vez de emitir Lo que estábamos conversando aquí se escuchó porque está la puerta abierta. Entonces esas cosas hay que hacer comprender también al paciente. Igual ya te falta poco tiempo aquí, pues. Sí. Te vas a recuperar más rápido. ¿En qué tiempo, después de cuántas terapias, ya se puede ver un resultado en el paciente? ¿O va a depender de la Depende condición? mucho de las patologías, ¿no? Ejemplo, si hablamos de pacientes neurológicos, las lesiones neurológicas tienen tratamientos largos que pueden ser e incluso llegar hasta 1 año, 2 años de tratamiento, ¿sí? Hay patologías muy rápidas, por ejemplo, las fracturas que tienen alrededor de 30 y 40 días para consolidar una fractura y de ahí en adelante tal vez 30 días más para recuperar movilidad, aliviar dolor. Entonces depende mucho de las patologías, ¿no? Las patologías frecuentes en el área de la ocupación, en el área del trabajador, son los síndromes del túnel carpiano, los hombros dolorosos, que generalmente con 5 o 10 sesiones, dependiendo de la gravedad con el que el paciente acuda al servicio de rehabilitación, se van a recuperar en estos periodos cortos, 5 o 10 sesiones. ¿La recuperación es igual en un niño que en un adulto? ¿O hay...? Me refiero porque los niños siempre como que es más fácil. No, difiere mucho, sí. Los adultos, mientras más edad tenemos, la recuperación es más lenta, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de la fractura, hay fracturas que se las denomina pseudoartrosis, ¿sí? Que son fracturas que nunca consolidan, ¿sí? Sobre todo en pacientes adultos mayores. Entonces, esas consideraciones y diferencias hay que tener en cuenta con relación a la edad. Tyron, ¿algo más para aportar dentro de la comunidad universitaria? Y ya para ir finalizando también. Puntualmente. Sí, lo que dije al principio de esta última parte, ¿sí? Las terapias son complementarias, las terapias se ayudan, ¿sí? Lo importante de los rehabilitadores es pensar en la mejoría del paciente, ¿sí? Y ayudándonos entre terapeutas físicos, ocupacionales y de lenguaje, colaborándonos entre todos con un mismo propósito que es rehabilitar al individuo, podemos lograr muchas cosas, ¿sí? No hay que cerrar el abanico, no hay que pensar que el terapeuta de lenguaje te va a solucionar todo o que el terapeuta físico te va a solucionar todo, no. Nosotros como profesionales y el paciente debe comprender que nos integramos, ¿sí? Para mejorar a un individuo en cualquier patología que pueda presentar. Algo interesante de rescatar es la forma armoniosa en la que se integran, se fusionan estas 3 profesiones, estos 3 campos de la terapia, la del lenguaje, la ocupacional y la física, y hoy hemos conocido de qué forma brindan, cómo brindan su servicio y cuánto aportan a los pacientes o a las personas que tienen discapacidades físicas. De esta manera estamos ya concluyendo este ciclo, nuestra agenda de discapacidades físicas y nuestro programa número 29. Hemos llegado, como siempre, el tiempo nos queda corto, hemos llegado ya al final de esta programación. Cuando son casi las 12 menos 1 minuto, estamos ya cerrando nuestro programa número 29 de Simbiosis, agradeciendo pues a quienes nos acompañaron, a Tricia, a Angie también, que estuvo pues en el primer bloque, y a Tyron, que no lo queremos dejar ir, pero bueno, tal vez en algún rato ya lo hemos de tener por acá, con algún tema que esté relacionado con la terapia física. Vamos a iniciar ya en nuestros próximos programas la agenda de las discapacidades intelectuales, y por allí quizás hay algo en lo que también pudiera aportarnos. La oportunidad para que ustedes también puedan despedirse de nuestra fiel sintonía. Tricia. Sí, bueno, me despido de cada uno de ustedes, fue muy ameno compartir con ustedes y con las personas también que escucharon, y puedo haber servido de algo, aportar a ciertos conocimientos. Fue un gusto para mí también estar con ustedes. Gracias a ti, Tricia, por habernos
habernos ilustrado un poco respecto al tema de la terapia del lenguaje. Tyron, una vez más, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por este arduo trabajo y tan interesante trabajo que tienen con respecto a la discapacidad. Gracias. Gregorio. Para mí ha sido un gusto, un placer habernos acompañado el día de hoy en esta mañana de jueves. Recuerden que esto es Simbiosis, construyendo puentes para derribar barreras. José. Un gusto haber estado aquí en un programa más de Simbiosis en Julián Radio 101.7. Pau. Así es, pues despedirnos y agradecerle a las licenciadas, al licenciado Tairo que nos acompañó hoy día. Interesantísimo todos los temas que nos pudieron abordar. Agradecidas con el espacio e invitarlos a que nos acompañen en la próxima emisión de nuestro programa número 30 aquí en Simbiosis por Julián Radio 101.7. Jackie. Bueno, así es. Dentro de 15 días, recuerden que nuestro programa es quincenal, así que en 15 días, el próximo jueves, estaremos acá nuevamente en nuestro programa 30. Quien les habló, Jacqueline Mendoza. Les agradezco a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Asimismo, agradezco a Saiden, que nos acompañó acá en los controles, y a Jennifer Jiménez también, que nos apoya en la logística. Un gusto haber estado con ustedes en este programa número 29. Recuerden que esto es Simbiosis. El triunfo está hecho de derrotas y victorias. Hay que aprender a vivir sin miedos.